Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta noche de día miércoles 19 de agosto. Damos gracias al Señor porque podemos estar un miércoles más predicando la palabra de Dios en esta plaza pública de la comuna de Puente Alto. Y damos gracias a Dios porque todavía tenemos esta libertad de poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Hay tantos países que, hermanos en Cristo, no pueden predicar la palabra de Dios, y aparte de aquello, los persiguen y luego los matan por predicar la palabra de Dios. En cambio, acá en nuestro país, gracias a Dios, todavía podemos predicar el Evangelio de Jesucristo, que hace tanto bien al ser humano, que hace tanto bien a cada persona que escucha la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son buenas noticias para el ser humano, son buenas noticias para cada uno de las criaturas de Dios, ya, porque todos nosotros somos creación de Dios. Cada uno de nosotros somos creación y hechura de Dios, porque como dice en el libro de Génesis, en el libro de Génesis nos habla cómo Dios formó el planeta, formó todo lo que usted puede ver acá en la tierra, y en el sexto día hizo al ser humano. Ya hizo primeramente a Adán y luego le hizo una ayuda idónea ya a Adán, que se llamó Eva. Entonces, siempre Dios está preocupado del ser humano. Dice las Escrituras que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que el ser humano no se pierda eternamente, que el ser humano no se pierda. ¿Por qué? Porque somos criaturas de Dios. Dios no va a querer que la creación de Él se vaya a una eternidad de perdición, sino que Él va a querer que se salve el ser humano, porque somos creación de Dios. Imagínense, desde el comienzo del libro de Génesis, Dios hizo un plan a favor del ser humano que iba a enviar, y después envió a nuestro Señor Jesucristo para morir por nuestros pecados. Él podría habernos dejado, Dios nos podría haber abandonado porque no obedecimos la voz de Dios, porque constantemente pecamos contra Dios. Pero imagínense la misericordia de Dios a favor de su creación. Ya, porque antes que el ser humano conozca a Cristo, reciba a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador de su alma, todavía no son hijos de Dios, sino que son creación de Dios, son criaturas de Dios formadas por Él. Y dice las Escrituras que fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa aquello? Que nosotros no somos igual que los animalitos se llevan por instinto. Los animalitos no piensan, no tienen discernimiento, no tienen libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, sino que solamente el ser humano tiene aquello de parte de Dios. El ser humano tiene esas características
tiene una conciencia, y esa conciencia también le hace comprender si está haciendo algo bien o está haciendo algo mal. Entonces esa conciencia es una tremenda bendición de parte de Dios, pero también es una tremenda responsabilidad delante de Dios, porque esa conciencia que Dios deja, ese libre albedrío que Dios deja en el ser humano, hace que el hombre decida buscar a Dios o rechace buscar a Dios. Entonces debemos estar conscientes de que tenemos esa conciencia, de que tenemos ese libre albedrío, porque Dios no le va a obligar a usted que le sirva. Dios no le va a obligar a usted, querida persona, que le busque. Dios no lo va a obligar, sino que deja en decisión de cada persona servirle o rechazarle. Pero al servirle o rechazarle van a tener consecuencias eternas. Eso no va a quedar solamente, no, si yo no quiero buscar a Dios, no va a pasar nada. No, sino que si usted decide buscar a Dios o rechaza a Dios, tiene consecuencias eternas, y también, mientras usted esté vivo, también probablemente usted va a estar sin destino, sin saber qué hacer en tantas situaciones, porque no tiene a Dios en su vida. Podemos ver en la Biblia, en el libro de Jonás, vemos al profeta Jonás. De hecho, hay un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, llamado Jonás, que tiene 4 capítulos. Y en este libro tan breve, del Antiguo Testamento, Jonás existió porque fue una persona histórica, no fue un mito, no fue una leyenda, sino que fue una persona histórica que vivió hace más o menos 2750 años atrás. Imagínense, 2750 años atrás vivió Jonás, un profeta de Dios, que él sabía que Dios era misericordioso, que Jonás sabía que Dios podía perdonar a esa ciudad llamada Nínive. Él no quería quizás obedecer la voz de Dios, de ir a Nínive para pregonar y decirles que en unos días más iba a venir un juicio a Nínive. Pero ¿por qué Jonás no quería ir? Porque él sabía que Dios era misericordioso, y si es que ellos escuchaban el mensaje de Dios, probablemente ellos escucharan, Dios los iba a perdonar o iba a parar ese juicio que venía de parte de Dios. Porque en el pueblo de Nínive la gente no buscaba a Dios. La maldad era tremenda en ese lugar. La maldad era pero tremendamente extrema en ese lugar. Pero mire cómo es Dios de misericordioso, que Dios no quería que esa ciudad de Nínive se perdiera. Él no quería que esa ciudad de Nínive, porque ahí habían diferentes personas de edades, había niños, adultos, jóvenes, ancianos en ese tiempo, y ellos, al no tener conocimiento de Dios, y también por su libre albedrío, como hablaba delante, ellos no querían buscar a Dios. Pero imagínense cómo Jonás, al final, Jonás llegó a Nínive, a pesar de que él no quería ir a ese lugar. Él llegó al lugar de Nínive,
y empezó a pregonar. En la ciudad de Nínive era más o menos, para recorrerla, eran 2 días de camino. Pensemos, en ese momento no había vehículos, no había lugares de transporte para él movilizarse. Entonces él empezó a caminar por alrededor, por la ciudad de Nínive, pregonando y hablando, querida persona, de que venía un juicio, a ese lugar. Pero vemos cómo las personas fueron sensibles a ese mensaje. Fueron sensibles al mensaje de Dios, de que Dios, por causa de su pecado, iba a destruir esa ciudad. Dios lo iba a hacer, pero pensemos en la reacción del pueblo de Nínive. La reacción del pueblo de Nínive fue totalmente extraordinaria, que ahora actualmente es difícil que personas tomen esa actitud. Al contrario, en este tiempo las personas no quieren arrepentirse. Las personas no quieren volverse a Dios. Las personas no quieren saber de Dios. No les gusta que le hablen que están bajo pecado. ¿Por qué? Porque el mensaje es fuerte. El mensaje es fuerte. Pero querida persona, ellos tuvieron sensibilidad espiritual. Ellos tuvieron un convencimiento de pecado. ¿Por qué? Porque el profeta Jonás fue a predicar a ese lugar y ellos fueron sensibles. Imagínense, desde el rey escuchó el mensaje y el rey le dijo que todas las personas se pusieran en ayuno, desde el más pequeño hasta los animalitos de ese tiempo. O sea, hubo un completo arrepentimiento, una completa humillación a Dios, una completa humillación a Dios. Qué hermoso cuando nos humillamos a Dios. No tenemos excusas delante de Dios. Quizás muchas veces podemos tener excusas para no acercarnos a Dios, pero ellos reconocieron delante de Dios que no estaban bien. ¿Cuánto cuesta reconocer delante de Dios que no estamos bien con Él? ¿Cuántas veces al ser humano les cuesta? Somos soberbios, somos altivos, somos contumaces delante de Dios. Pero vemos el gran ejemplo de este pueblo de Nínive. Vemos este gran ejemplo de esta ciudad de Nínive, que hubo un arrepentimiento total en ese lugar. En ese lugar. Entonces vemos cómo Dios hizo aquello. Y mire, en el versículo 5 del capítulo 3 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Qué importante es creerle a Dios. Yo no le estoy pidiendo que usted me crea a mí, porque dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ellos, dice la Biblia, el pueblo de Nínive creyó a Dios. ¿Usted está creyendo a la palabra de Dios? ¿O simplemente cree que la palabra de Dios es una palabra escrita solamente por hombres? La Biblia dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. O sea, esta palabra, querida persona, fue inspirada por Dios mismo para hablarnos a cada uno de nosotros. Y mira cómo termina este capítulo, que es el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, lo que yo ya había mencionado, que todos se humillaron delante de Dios.
que todos se arrepintieron delante de Dios, dice, que se convirtieron de su mal camino. Cuando no tenemos a Dios, querida persona, el camino que estamos tomando no es un buen camino. Dice las Escrituras que hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas el fin es la muerte. El único camino verdadero es Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice, y se arrepintió, aquí habla de Dios, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces usted, querida persona, es sabio y quiere volverse a Dios. No quiere morir sin Cristo. Si usted quiere volverse de sus malos caminos, es tiempo de volverse a Dios. Como lo hizo el pueblo de Nínive, usted vuélvase a Dios. Tome el buen camino, que es el camino de Cristo, y arrepintámonos de nuestros pecados, como dice las Escrituras. Juan el Bautista dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que acérquese a Dios, querida persona. Vuélvase a Dios. Es tiempo de volverse a Dios. El tiempo de Nínive era el tiempo de Jonás. En la época de Jonás, ellos fueron sabios y aprovecharon ese tiempo. Usted aprovecha este tiempo para volverse a Dios. Aprovecha este tiempo, dice las Escrituras. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que el Señor les bendiga y siga escuchando más palabra del Señor.